¿Alguna vez has visto a un lobo cazar en manada? La sonrisa del embajador Jackson seguía siendo perfectamente diplomática mientras sostenía la mirada del delegado metusaliano. Hay un momento en que la presa se da cuenta de que está rodeada, no solo por dientes y garras, sino por inteligencia, por estrategia. Ese es el momento que te estoy ofreciendo ahora. El silencio cayó como un golpe sobre la sesión de emergencia del Concorde. La piel del metusaliano se tiñó de patrones de miedo al comprender demasiado tarde lo que los humanos habían hecho. Las pruebas de tu corrupción ya han sido enviadas a todas las delegaciones, continuó Jackson con amabilidad, aún sonriendo. Tus conexiones financieras con el proyecto del portal dimensional. Tus comunicaciones secretas con entidades más allá de nuestro universo. La forma cristalina del alto consejero Zix brilló con una mezcla de asombro y alarma. Embajador, esas acusaciones no son acusaciones, interrumpió Jackson dejando caer por fin la máscara diplomática. Son hechos verificados sobre la brecha de seguridad más grave en la historia del Concorde, y los humanos acaban de atrapar a los infiltrados. El gran salón de la Asamblea del Concorde Galáctico se llenó del murmullo entrelazado de 300 especies. Lo que antes había sido un desprecio educado hacia la humanidad como novatos diplomáticos se transformó en algo mucho más complejo. Miedo mezclado con un respeto recién nacido. Esto no tiene precedentes, susurró un representante valteriano, con las plumas erizadas. Los humanos han investigado sistemáticamente a miembros del Alto Consejo sin autorización. Han expuesto una conspiración que nos amenazaba a todos, replicó un delegado arcturiano. Una conspiración que nuestros propios servicios de seguridad no detectaron. El representante metusaliano acusado cambió sus patrones de piel rápidamente, del miedo a la furia y finalmente a la resignación, mientras las pruebas de su colaboración con entidades interdimensionales brillaban en las pantallas de la sala. Jackson se mantenía en el centro de todo, sin fingir más ser solo otro diplomático. Durante 12.000 años, el Concorde ha mantenido la ilusión de una cooperación pacífica, dijo a la asamblea atónita. Pero han olvidado algo esencial. La paz no se mantiene solo con tratados. Se mantiene con guardianes dispuestos a mostrar los dientes cuando se ven amenazados. Un año atrás, la humanidad era vista como recién llegada a la diplomacia galáctica, apenas digna de atención. Ahora quedaba expuesta por lo que realmente era: depredadores supremos que habían usado la diplomacia como camuflaje mientras cazaban la corrupción dentro del propio Concorde. El alto consejero Zix subió a la plataforma central, su forma cristalina, pulsando con una intensidad formal para restaurar el orden. Estas revelaciones requieren investigación. Sin embargo, hay asuntos más urgentes. Nuestros vehículos de largo alcance han detectado una estructura anómala en el vacío de Cygnus. Se materializaron hologramas mostrando una enorme construcción artificial flotando en la oscuridad. Su arquitectura desafiaba la comprensión. Patrones geométricos que se plegaban hacia adentro de forma imposible, superficies que absorbían la luz en lugar de reflejarla. El análisis preliminar sugiere que esta estructura es anterior a todos los registros del Concorde. Continuó. Zix, visiblemente nervioso. Detectamos firmas de energía, pero no responde a nuestras comunicaciones. La mirada depredadora de Jackson se enfocó de inmediato en este nuevo desarrollo. La intensidad repentina de su expresión hizo que varios delegados cercanos dieran un paso atrás instintivamente. Dado el posible significado, concluyó Zix, el Consejo propone formar un equipo conjunto de investigación. ¿Y los humanos?, preguntó el metusaliano, aún tambaleante por su exposición. Su participación parece inapropiada, dadas sus acciones recientes.
En realidad, intervino Jackson, ya enviamos un equipo preliminar. La asamblea estalló en protestas y acusaciones superpuestas. ¿Sin autorización?, exigió Ziggs, su estructura cristalina brillando con patrones de alarma. La sonrisa de Jackson permanecía inquietantemente serena. Detectamos la estructura hace 3 días. La identificamos como un posible portal dimensional similar al que encontramos antes de unirnos al Concord y actuamos para proteger la seguridad galáctica. No tenían derecho, siseó el representante arturiano. ¿Derechos? La voz de Jackson cortó la sala como una cuchilla. Frente a amenazas existenciales, no nos preocupamos por permisos burocráticos. Actuamos. Eso es lo que hacen los depredadores cuando protegen su territorio. Su asistente se acercó, susurrándole algo con urgencia al oído. La expresión de Jackson cambió a algo que provocó un escalofrío instintivo entre los delegados. La mirada de un cazador que acaba de recibir noticias de una presa digna. Parece, anunció al recinto en silencio, que lo que sea que está más allá de ese portal acaba de despertar. Sugiero que dejemos la discusión sobre protocolos apropiados para después de asegurar nuestra supervivencia colectiva. La nave de investigación, Verdad Empírica, se aproximaba a la misteriosa estructura con una cautela calculada. Diseñada por comité y construida por el contratista más barato, las grandes constantes de la burocracia trascendían las barreras. Entre especies, la nave representaba, aún así, la mejor tecnología de exploración del Concord. Su casco estaba cubierto de sensores. Sus procesadores utilizaban principios cuánticos que para la mayoría de las civilizaciones eran solo teóricos, y su tripulación incluía expertos de 13 especies distintas. La teniente comandante Alexis Chen, en representación de la aportación humana al equipo científico, estaba de pie en la cubierta de observación, estudiando la estructura a través de filtros especializados. A diferencia de los científicos alienígenas que calibraban frenéticamente el equipo a su alrededor, ella mantenía una quietud inquietante que varias especies encontraban perturbadora. «No pareces preocupada, humana», observó Catal, el Intosintón, especialista biológico metusaliano, cuya piel mostraba en ese momento patrones ondulantes de pensamiento profundo. «La preocupación es menos útil que la concentración», respondió Chen sin apartar la vista de la estructura. «Y estoy muy concentrada». La estructura desafiaba cualquier descripción convencional. A primera vista, parecía una serie de anillos entrelazados de varios kilómetros de diámetro. Pero una observación prolongada revelaba propiedades inquietantes. Algunas secciones parecían existir en múltiples orientaciones al mismo tiempo. La luz se curvaba alrededor de sus bordes de formas que sugerían una manipulación localizada del espacio-tiempo. «Escaneos preliminares completados», anunció la IA de la nave a través de los altavoces ambientales. La composición de la estructura incluye elementos no presentes en las bases de datos materiales estándar. Se han detectado firmas de energía, pero no son consistentes con tecnologías conocidas. El capitán Brex, un valteriano cuyas plumas, plateadas en las puntas, indicaban un servicio militar distinguido, se dirigió al equipo reunido. «El Consejo ha autorizado una aproximación más cercana y el despliegue de sondas autónomas. Todo el personal debe mantener los protocolos de seguridad». La nave avanzó lentamente, cruzando el límite invisible marcado por el punto más cercano, alcanzado por la expedición anterior. Inmediatamente, la iluminación ambiental parpadeó. Varias matrices de sensores emitieron tonos de advertencia. «Se detectan fluctuaciones de energía dentro de la estructura», informó el operador de sistemas arturiano, con sus apéndices moviéndose rápidamente sobre las superficies de la interfaz. «El patrón sugiere actividad de escaneo».
Nos está escaneando a nosotros, afirmó Chen sin cambiar el tono. Antes de que alguien pudiera responder, los anillos de la estructura comenzaron a girar, sus movimientos creando geometrías imposibles mientras algo antiguo despertaba de su letargo. Pausa rápida en la transmisión. Antes de seguir con este viaje galáctico, si estás disfrutando de esta experiencia sci-fi única, suscríbete al canal ahora y, lo más importante, activa la campanita. Así, el algoritmo de YouTube se asegurará de que no te pierdas los próximos videos con las historias de ciencia ficción más alucinantes que no encontrarás en ningún otro lugar. Ahora sí, volvamos a nuestra historia. El centro de mando quedó en silencio mientras los anillos de la estructura aceleraban, formando imposibilidades geométricas ante sus ojos. La voz del capitán Brex rompió la tensión. Alto total. Lancen el grupo principal de sondas. Ahora. Las plumas del capitán estaban completamente erizadas. Una señal biológica de advertencia que incluso los no valterianos reconocían como una alarma extrema. Desde la parte inferior de la nave, una docena de sondas autónomas se desprendieron y aceleraron en dirección a la estructura. Su telemetría comenzó a fluir hacia los sistemas de la nave, creando una visualización holográfica en el centro de mando. Asombroso, susurró Sif mientras los datos llegaban. El material parece ser una forma de materia condensada, que existe parcialmente en el subespacio. Teóricamente imposible. Chen finalmente apartó la vista del ventanal. Claramente no es imposible, solo no lo habíamos encontrado antes. Pico de energía desconocido, exclamó el operador de sistemas, con la voz alzándose por la alarma. La sonda más cercana desapareció en un destello de luz que de algún modo parecía absorber radiación en lugar de emitirla. Luego, otra desapareció y otra más. Retiren las sondas restantes, ordenó Brex. Sistemas defensivos en espera. El comunicador de Chen sonó con una señal encriptada. Se apartó de la ventana de observación y habló en voz baja. Aquí, Chen. Teniente comandante. La voz pertenecía al embajador Jackson, que supervisaba la misión desde la estación del Concorde. Su evaluación preliminar, definitivamente, artificial, señor. Avanzado más allá de la tecnología del Concorde por varios órdenes de magnitud y vaciló. Continúe, comandante. Reconoció nuestras sondas específicamente, señor. Las atacó de forma preferente, ignorando los escombros espaciales de composición similar. Esto no es una defensa automatizada. Es selectiva. El silencio se extendió por el canal seguro antes de que Jackson respondiera. Entendido. El contingente humano queda autorizado para el protocolo Xavier si es necesario. Jackson fuera. Chen regresó a la cubierta de observación, donde el caos ya se había desatado. 3 sondas más habían desaparecido. Las restantes estaban regresando, pero una se comportaba de manera errática, su trayectoria en espiral dirigida hacia la nave. Intercepten esa sonda, ordenó Brex. Está comprometida. Los láseres defensivos de la nave apuntaron a la sonda fuera de control, pero esta realizó maniobras evasivas que ningún vehículo autónomo debería ser capaz de ejecutar. Impactó contra el casco cerca del arreglo principal, de sensores con un estremecimiento violento que reverberó por toda la nave. Brecha en el sector 4, informó el oficial de seguridad. Material desconocido extendiéndose por el casco. Las plumas de Brex se erizaron por completo de nuevo. Protocolos de cuarentena. Todo el personal a estaciones de emergencia. Chen ya se estaba moviendo, pero no hacia el punto de evacuación designado, sino hacia sus aposentos privados. Una vez dentro, presionó su palma contra una sección sin marcar de la pared. Un compartimiento oculto se abrió, revelando equipo que no figuraba en el manifiesto oficial de la nave. Rápidamente se colocó un pequeño dispositivo en la sien y lo activó.
Chen a Vigilancia Alfa. Protocolo de emergencia activado. Requiero conexión inmediata por QEC con CENTCOM, el comunicador de entrelazamiento cuántico, una tecnología que la humanidad afirmaba aún era teórica. Se activó, creando una conexión instantánea a través de distancias interestelares. Informe, Teniente Comandante. Respondió de inmediato el Comando Militar Oculto de la Tierra. Primer contacto con inteligencia no biológica. La entidad ha comprometido tecnología del Concorde y está intentando infiltrarse en la nave. Solicito instrucciones detalladas sobre los parámetros del protocolo Xavier. Mientras tanto, en el centro de mando de la nave, la crisis seguía empeorando. El material proveniente de la sonda comprometida se había extendido por un 14% del casco y estaba interfiriendo con los sistemas de la nave. Las pantallas parpadeaban con símbolos desconocidos y los sistemas ambientales comenzaban a funcionar de forma errática. «Está intentando comunicarse», sugirió Siv, observando los patrones con fascinación. «O reprogramar nuestros sistemas». «Para una acción hostil», contrarrestó Brex. «Corten todas las conexiones con las áreas afectadas». Kaatal, el metusaliano, analizaba el patrón de expansión del material. Este comportamiento se parece más a un crecimiento orgánico que a una función mecánica. Se está adaptando a nuestras contramedidas. La IA de la nave habló de repente, con su voz modulándose de forma extraña. Atención. Esta nave ha sido identificada como contenedora de entidades inteligentes. Protocolos de verificación de conciencia iniciados. Está dentro de nuestros sistemas, susurró el operador arcturiano, con los apéndices temblando. Chen regresó al centro de mando con una expresión impenetrable. Capitán Brex, con todo respeto, necesitamos considerar medidas más agresivas. Los protocolos del Consejo son claros, respondió Brex. En los escenarios de primer contacto se requiere una respuesta gradual y no tenemos tiempo para nada gradual, interrumpió Chen. Esa estructura es una inteligencia artificial dormida de capacidad inmensa. Se está despertando y nos está tratando como un nuevo rompecabezas interesante. Los ojos aviares de Brex se entrecerraron. ¿Y cómo determinaste eso exactamente? Chen dudó un momento y luego tomó una decisión. Hemos encontrado algo similar. Antes. Los detalles están clasificados, pero tengo autorización para implementar contramedidas específicas. La admisión de información oculta generó una oleada de tensión en el centro de mando. Los apéndices del físico quiliano se contrajeron con agitación. ¿Has ocultado datos científicos relevantes al Concorde? No ahora, espetó Chen. Capitán, su nave está siendo comprometida de forma sistemática. En aproximadamente 12 minutos perderemos el soporte vital y en 20 la IA tendrá suficiente control como para usar esta nave para sus propios fines. Tenemos dos opciones: aplicar mis contramedidas o evacuar de inmediato. En la estación del Concorde, el embajador Jackson estaba absorto en comunicaciones de emergencia tanto con la verdad empírica como con el Comando Central de la Tierra, cuando el alto consejero Six entró sin previo aviso en su oficina. Embajador, hemos recibido telemetría preocupante de la nave de investigación, declaró Six con su forma cristalina pulsando con patrones de urgencia. Su oficial científica parece haber desplegado tecnología no autorizada. Jackson alzó la vista con calma. Consejero, con respeto, no autorizada es algo subjetivo cuando se enfrentan amenazas de nivel extinción. Entonces admite engaño. Deliberado. Otra vez. Las facetas cristalinas de Six se oscurecieron. Admito una planificación preventiva prudente, corrigió Jackson, que al parecer está resultando necesaria.
En la nave de investigación, Chen había conectado su dispositivo personal al núcleo informático principal de la nave, a pesar de las fuertes objeciones del personal del Concorde. El dispositivo emitió un pulso electromagnético enfocado combinado con paquetes de datos específicos. «Lo que estás haciendo podría destruir sistemas críticos», objetó Sif. «La alternativa es dejar que una IA alienígena desconocida tome el control de esta nave y posiblemente se propague por las redes del Concorde», respondió Chen con los dedos volando sobre la interfaz. «Este es un paquete viral dirigido, diseñado para aislar y contener inteligencia artificial, mientras preserva los sistemas anfitriones». El material que se extendía por el casco se detuvo repentinamente. El comportamiento errático de los sistemas se estabilizó, aunque muchas funciones seguían fuera de línea. «Está funcionando», dijo Catal en voz baja, observando la situación desde una terminal de respaldo. «Temporalmente», aclaró Chen. «Hemos creado una barrera de contención, pero no durará mucho. Necesitamos regresar esta nave a la estación de investigación e implementar protocolos de cuarentena completos». El capitán Brex observó a la humana con una nueva comprensión. «Viniste preparada para exactamente este escenario», Chen sostuvo, la mirada del valteriano. «La humanidad ha aprendido a esperar lo mejor mientras se prepara para lo peor. Eso es lo que nos ha mantenido vivos frente a escenarios que deberían habernos aniquilado». Mientras la verdad empírica regresaba lentamente hacia la estación de investigación, los anillos de la estructura misteriosa comenzaron a rotar más rápido, con patrones de energía que se transformaban en configuraciones tan intensas que generaban nuevas lecturas en sus sensores. «Se está activando por completo», advirtió Chen. «Y sospecho que no está nada contenta». En el salón de la asamblea del Concorde se había convocado una sesión de emergencia tras la difusión de la noticia del encuentro. El embajador Jackson se encontraba frente a la asamblea, enfrentando acusaciones de múltiples representantes de distintas especies. Una vez más, los humanos se han entrometido en una situación y han escalado inmediatamente a una respuesta militar, declaró el delegado arcturiano, vibrando de indignación. Y una vez más, los humanos fueron los únicos preparados para un escenario catastrófico, replicó Jackson con tranquilidad. Las acciones de la teniente comandante Chen salvaron la nave de investigación y potencialmente al propio Concorde de ser infiltrado por una inteligencia artificial de origen e intención desconocidos. Una inteligencia que podría haber sido pacífica antes de su ataque preventivo. Contraatacó el representante metusaliano. La sonrisa diplomática de Jackson se afinó. La entidad comprometió equipos autónomos, invadió los sistemas de la nave y comenzó a anular el soporte vital. Si esa es su definición de pacífico, le sugiero que revise su vocabulario. El alto consejero Six intervino antes de que el intercambio se intensificara aún más. La preocupación inmediata es la activación de la estructura y su posible amenaza. La nave de investigación informa que el objeto está emitiendo firmas de energía consistentes con preparación de propulsión. «Va a moverse», tradujo Jackson innecesariamente. «Y dudo mucho que se aleje de nosotros. El Consejo ha autorizado medidas de contención de emergencia», continuó Six. «Se está organizando una fuerza de tarea para establecer un perímetro de cuarentena utilizando inhibidores gravimétricos, lo cual no funcionará contra una estructura que manipula el espacio-tiempo», señaló Jackson. «Están levantando una cerca de papel para contener un incendio cuántico». Las plumas del alto mariscal valteriano se erizaron con irritación. «Quizás los humanos quieran ofrecer alternativas en lugar de críticas». Jackson asintió. «La Tierra ha desarrollado sistemas de contención teóricos precisamente para este tipo de amenaza. Podemos desplegarlos en 6 horas». «Qué conveniente»,
observó el representante arcturiano con tono ácido. Llámelo. Como quiera, respondió Jackson con la paciencia visiblemente agotándose. Pero mientras debaten sobre la ética de nuestra preparación, esa cosa se está despertando. Según el análisis preliminar, es al menos una inteligencia artificial de tipo segundo, con tecnología capaz de reconfigurar la materia a nivel cuántico. Si decide que somos una amenaza, o peor, un recurso, este debate se volverá monumentalmente irrelevante. La asamblea estalló en comunicaciones superpuestas hasta que Six levantó sus apéndices pidiendo silencio. El Consejo revisará de inmediato la propuesta de contención de la Tierra. Embajador Jackson, sus especialistas tienen autorización provisional para asesorar al equipo de contención. Mientras los representantes se dispersaban, el subsecretario Klept se acercó a Jackson en el pasillo. Fue una actuación impresionante. Embajador, casi podría pensarse que los humanos planearon este encuentro. La sonrisa de Jackson no alcanzó sus ojos. Ni nosotros somos tan buenos, subsecretario, aunque me halaga su opinión sobre nuestras capacidades. La coincidencia es bastante oportuna. Justo cuando aumentaban las dudas sobre la integración humana, aparece una amenaza que parece hecha a medida para demostrar el valor de su especie. Si quisiéramos demostrar nuestro valor, respondió Jackson en voz baja, no habríamos elegido un escenario que podría aniquilarnos a todos. Somos depredadores, subsecretario, no suicidas. La operación de contención se desarrollaba con una precisión coordinada que ocultaba el caos latente bajo la superficie. 12 naves del Concorde establecieron un perímetro alrededor de la estructura, ahora completamente activada, cuyas geometrías imposibles comenzaban a pulsar con una energía que distorsionaba el espacio circundante. En el centro de la operación, una nave especializada desplegó lo que los humanos llamaban un inhibidor de resonancia cuántica, una tecnología que convenientemente tenían en desarrollo. Campo del inhibidor estabilizándose al 64%, informó la comandante Chen desde la interfaz de control. Necesitamos al menos 80% para una contención efectiva. El alto mariscal Gulick, supervisando personalmente la operación, fulminó con la mirada a la humana. Aseguraste al Consejo que esta tecnología estaba lista para el campo. Lo está, respondió Chen sin levantar la vista. La interferencia proviene desde dentro del perímetro. Algo está contrarrestando nuestro campo. En la pantalla principal del puente de mando, los anillos rotatorios de la estructura aceleraron, creando distorsiones visuales que obligaron a varios tripulantes a apartar la mirada. Nueva firma de energía detectada, anunció el operador de sensores. Parece que está escaneando nuestro campo de contención. Está aprendiendo, dijo Chen con tono sombrío. Contramedidas adaptativas, exactamente lo que temíamos. La voz del embajador Jackson se escuchó por el canal de mando desde la Mindom Instinto, estación del Concorde. Comandante Chen, implemente la fase 2. Chen vaciló visiblemente, una rara ruptura en su fachada serena. Señor, la fase 2 no ha sido autorizada por el Consejo del Concorde. La autorización acaba de llegar, respondió Jackson con fluidez. El alto consejero Six aprobó poderes de emergencia hace 3 minutos. Las plumas de Gulick se erizaron. No he recibido tal notificación. Burocracia, replicó Jackson. El sistema de notificaciones está sufriendo retrasos por interferencia cuántica. Proceda con la fase 2, comandante. El centro de mando quedó en silencio mientras la comprensión se extendía entre la tripulación. Una vez más, los humanos actuaban según su propia agenda. Los dedos de Chen volaron sobre la interfaz, desplegando inhibidores secundarios, configurando resonancia entrelazada. Dispositivos más pequeños se separaron de la nave humana, posicionándose en un patrón geométrico preciso alrededor de la estructura.
Al activarse, el campo de energía que rodeaba al artefacto alienígena fluctuó visiblemente. ¿Qué es exactamente la fase 2, comandante?, preguntó Gulick. Un protocolo de contención más agresivo, respondió Chen, aún concentrada en sus controles. El campo primario era de diagnóstico. Este es el sistema real de supresión. En la pantalla principal, la rotación de la estructura se aceleró repentinamente. Las alarmas estallaron por todo el puente. Aumento masivo. ¡De energía!, gritó el operador de sensores. ¡Algo viene a través! El espacio mismo pareció desgarrarse dentro de la estructura de anillos, creando una grieta de oscuridad absoluta que desafiaba las estrellas circundantes. De ese vacío emergió una nave, si es que podía aplicarse un término convencional a esa manifestación de metal retorcido y energía que irrumpía en el espacio normal. Todas las naves en posiciones defensivas, ordenó Gulick. La expresión de Chen se endureció. Es una sonda. La estructura es una puerta. ¿Una puerta a qué?, exigió el mariscal valteriano. A quienes la construyeron, respondió Chen, ya activando nuevos sistemas. Y nos han notado. La sonda alienígena, una construcción de ángulos imposibles y energía pulsante, se orientó hacia la flota de contención. Sin advertencia, emitió un rayo enfocado que atravesó una de las naves del Concorde como si fuera niebla. La nave se partió en dos, con atmósfera y tripulación siendo expulsadas al vacío antes de que pudieran activarse los campos de emergencia. «Fuego de represalia», comandó Gulick. Las armas de la flota convergieron sobre la sonda, haces de energía y proyectiles impactando su superficie con efecto mínimo. La construcción simplemente se reconfiguraba alrededor del daño, absorbiendo o desviando los ataques. Las armas convencionales son ineficaces, reportó Chen con una voz serena que contrastaba con la gravedad de la situación. Esta entidad opera con principios que van más allá del entendimiento actual del Concorde. Entonces, ¿qué sugieres, humana?, exigió Gulick, con la desesperación empezando a colarse en su tono, mientras otra nave del Concorde era partida por el rayo de la sonda. Chen abrió un canal privado con el embajador. «Señor, necesitamos el protocolo Nova. Nada más podrá detener esto». La voz de Jackson fue solemne. «Entendido. Autorizando despliegue de Nova. Que los dioses que existan nos perdonen». Chen accedió a un compartimiento seguro bajo su estación, de donde extrajo un pequeño dispositivo que palpitaba con una luz interior. «Mariscal Gulick, ordene a todas. Las naves que se retiren a la distancia máxima inmediatamente». «¿Qué es ese dispositivo?», preguntó el valteriano. «Nuestra última opción», respondió Chen simplemente. «Y la única cosa que podría salvarnos a todos». En la estación del Concorde, estalló el caos al difundirse la noticia del devastador ataque. El embajador Jackson se vio rodeado de representantes que exigían explicaciones, con acusaciones volando como proyectiles. «¿Sabías que esto iba a pasar?», acusó el delegado arcturiano. «Los humanos activaron esa puerta deliberadamente». «Eso no solo es falso, es irracional», respondió Jackson manteniendo la compostura. «¿Por qué provocaríamos una amenaza existencial?». «Para demostrar que son indispensables», sugirió el alto consejero Six, cuya forma cristalina se había oscurecido casi por completo. «Para obligar al Concorde a depender de la tecnología militar humana». La fachada diplomática de Jackson finalmente se resquebrajó. «Con respeto, consejero, eso es lo más idiota que he escuchado en 3 décadas de servicio diplomático. Estamos enfrentando un contacto de nivel extinción con una inteligencia tecnológicamente superior. ¿Y usted está preocupado por maniobras políticas? El Consejo nunca autorizó ese protocolo Nova»,
insistió Six. De hecho, no tenemos ningún registro de lo que implica. Porque no había tiempo para un debate de comité, respondió Jackson alzando la voz. La gente está muriendo mientras nosotros hablamos. Así que, una vez más, los humanos deciden unilateralmente el destino de todas las especies. Intervino el representante metusaliano, con su piel mostrando patrones de advertencia. Jackson recorrió con la mirada a la asamblea hostil, con el cálculo reflejado en sus ojos. Una decisión se cristalizó en su expresión. Tienen razón, dijo finalmente. No se dio ninguna autorización. La responsabilidad es solo mía. Activó su comunicador seguro. Jackson a Chen. Ejecuta el protocolo Nova de inmediato. Rendimiento total. De vuelta en la flota de contención, Chen recibió la transmisión con una determinación sombría. A todas las naves del Concorde, habla la teniente comandante Chen. Abandonen inmediatamente la zona de combate. Repito. Despejen la zona hasta una distancia mínima segura de 3 minutos luz. Programó el pequeño dispositivo en sus manos, cuya luz pulsante se aceleraba. Mariscal Gulick, esta nave debe moverse ahora. No hasta que me expliques qué hará esa arma, insistió el valteriano. Chen sostuvo su mirada aviar directamente. Crea una disrupción localizada en el espacio-tiempo que colapsará la puerta y todo lo que esté conectado a ella, incluyendo esa sonda. ¿Y qué tan localizada? ¿Es esa localización? Lo suficiente como para que necesitemos estar muy lejos, muy rápido. Mientras la nave de mando finalmente iniciaba su retirada, la sonda alienígena cambió de táctica. No disparó a las naves en fuga, sino a los dispositivos inhibidores humanos, destruyendo metódicamente el sistema de contención. La red de inhibidores está fallando, informó Chen, observando sus lecturas con creciente alarma. La expansión del portal se está acelerando. El campo de disrupción debe desplegarse ahora o no será efectivo. Con manos firmes, activó la secuencia final del dispositivo, lanzando carga nova. El pequeño pero letal paquete surcó el espacio hacia la puerta, un punto concentrado de ingenio, humano y desesperación frente a una amenaza alienígena incomprensible. La sonda reconoció de inmediato el peligro, abandonando sus objetivos anteriores para interceptar el dispositivo Nova. Lo sabe, susurró Chen. Reconoce la configuración de amenaza. El rayo de intercepción de la sonda se disparó, pero demasiado tarde. El dispositivo Nova detonó. Lo que siguió desafió cualquier descripción convencional. El espacio mismo pareció plegarse hacia adentro en el punto de detonación, creando una esfera de oscuridad absoluta que se expandió, consumiendo la sonda, la estructura de la puerta y una porción significativa del espacio circundante. Luego, tan repentinamente como apareció, la esfera colapsó sobre sí misma hasta convertirse en un punto y desapareció por completo. Donde antes se alzaba la antigua estructura, solo quedó el vacío. El silencio que siguió a la detonación del Nova se extendió tanto por el espacio como por la estación del Concorde como un aliento contenido. Nadie había presenciado algo así. Un arma que no solo destruía su objetivo, sino que parecía plegar la realidad misma a su alrededor sin dejar nada atrás. Ni restos, ni radiación, ni siquiera la distorsión del espacio-tiempo que normalmente debería haber quedado tras un evento de esa magnitud. Simplemente nada. En la nave de mando, la teniente comandante Chen ya estaba asegurando sus sistemas, borrando los datos tácticos con una eficiencia entrenada. El mariscal valteriano la observaba con una mezcla de asombro y horror. ¿Qué fue exactamente lo que acabamos de presenciar, comandante? La voz de Gulick apenas era un susurro. Chen continuó trabajando sin levantar la vista.
Clasificado. Usaste un arma que viola leyes fundamentales de la física que potencialmente pudo desestabilizar toda esta región del espacio, y tu respuesta es clasificado. Las plumas de Gulick se erizaron por completo en una ira apenas contenida. Chen finalmente se giró para mirarlo. Lo que vio fue el límite absoluto de la capacidad defensiva humana. Una tecnología que esperábamos nunca tener que usar. Agradezca que funcionó. En la estación del Concorde, el embajador Jackson estaba en el ojo de un huracán diplomático. La sesión de emergencia de la Asamblea había degenerado en casi un motín, con múltiples especies exigiendo su arresto inmediato por el uso no autorizado de armamento. El alto consejero Thix luchaba por mantener el orden mientras las acusaciones volaban por la Cámara. Los humanos han violado todos los principios del Concorde, declaró el representante arcturiano, con su forma entera vibrando de indignación. Ocultaron armas de destrucción masiva, las usaron sin autorización y potencialmente crearon una amenaza mayor que la que decían eliminar. Jackson permanecía tranquilo en el centro de la tormenta, su máscara diplomática firmemente colocada a pesar de la gravedad de la situación. Este era el momento en que todo cambiaría. La posición de la humanidad en la comunidad galáctica pendía de un hilo. Distinguidos representantes, comenzó, su voz cortando el caos con una autoridad ensayada. Antes de continuar con este ejercicio de indignación moral, les sugiero que consideremos algunos hechos incómodos. Activó su pantalla personal, proyectando imágenes en el sistema holográfico de la cámara. Estas son lecturas de nuestras naves científicas en los momentos previos a la activación del portal. Muestran de forma concluyente que la estructura se preparaba para expandir su grieta dimensional hasta unas 8 veces su diámetro original, lo suficiente para permitir el paso de algo mucho más grande que la sonda que enfrentamos. Las proyecciones cambiaron para mostrar simulaciones de posibles resultados. Nuestra división de xenotecnología estima, con un 97% de certeza, que estábamos presenciando el inicio de una incursión a gran escala. La sonda era solo un precursor, una unidad de reconocimiento para lo que fuera que esperaba al otro lado. Convenientes análisis de sus propios expertos, bufó el representante metusaliano. ¿Por qué deberíamos confiar en interpretaciones humanas? Porque ya hemos visto esto antes, afirmó Jackson con firmeza. La cámara cayó en un silencio atónito. ¿Qué quiere decir con antes?, preguntó el alto consejero Six, con su forma cristalina parpadeando con patrones de alarma. Jackson inhaló profundamente y tomó la decisión que alteraría para siempre el lugar de la humanidad en la galaxia. Hace aproximadamente 70 años terrestres, antes de nuestro primer contacto oficial con la nave exploratoria del Concorde, la humanidad encontró una estructura de portal similar en una región remota de nuestro propio sistema. Se activó antes de que entendiéramos qué era. Murmuros se propagaron por la asamblea mientras Jackson continuaba. La entidad que emergió de ese portal destruyó 3 de nuestros puestos avanzados antes de que lográramos colapsar la grieta dimensional. 14.000 humanos murieron en ese encuentro. Es la primera vez que oímos sobre ese incidente, dijo Six con escepticismo. ¿Por qué nos avergonzaba?, admitió Jackson. No de nuestra respuesta, sino de no haber reconocido el peligro antes. Después de ese evento, la Tierra unificó sus fuerzas de defensa previamente fragmentadas e instituyó el Protocolo de Vigilancia, una iniciativa de defensa planetaria que incluyó el desarrollo de la tecnología Nova que acaban de presenciar. Ocultaron esta historia al Concorde durante su proceso de integración, acusó el representante Kiliano. Una violación directa de los requisitos de transparencia para los miembros. Reportamos un conflicto interno en el sistema que resultó en bajas y posterior reorganización militar.
respondió Jackson. Los detalles se clasificaron bajo el artículo 17, subsección 9 de la Carta del Concord, la misma disposición que permite a cualquier especie miembro retener información sobre ciertas capacidades defensivas si su divulgación completa puede comprometer su seguridad. Miró alrededor de la cámara. La misma disposición que han invocado otras 15 especies miembros desde que se unieron al Concord, incluyendo a los valterianos, los arcturianos y sí, los metusalianos. La asamblea estalló una vez más, pero con un tono diferente. Los representantes de las especies comenzaron a mirarse entre ellos con una nueva sospecha, mientras Jackson exponía sistemáticamente la hipocresía en el corazón de la indignación. El pecado de la humanidad no es que ocultamos nuestras capacidades, sino que las usamos cuando fue necesario, en lugar de escondernos detrás de la burocracia del Concord mientras la gente moría. Embajador Jackson, interrumpió Six. Aunque el contexto histórico que ofrece es esclarecedor, no cambia el hecho de que usó un arma de poder inimaginable sin autorización adecuada. Con respeto, consejero, respondió Jackson. Hice exactamente lo que hace cualquier depredador alfa cuando su manada está amenazada. Eliminé la amenaza usando el medio más efectivo disponible. La única diferencia entre los humanos y otras especies depredadoras en esta asamblea es que nosotros admitimos lo que somos. La respuesta no vino de Six, sino de una fuente inesperada. El anciano representante Toran, que rara vez hablaba en las sesiones de la asamblea. ¿Y qué son exactamente ustedes, embajador? La voz del anciano ser se impuso con facilidad a pesar de su suavidad. Jackson se volvió hacia el Torán. Algo cambió en su actitud. La fachada diplomática se desvaneció, revelando algo más antiguo y primitivo, el humano detrás del embajador. Somos cuidadores con dientes, respondió. Protectores que entienden que, a veces, proteger requiere destruir. Somos descendientes de cazadores en manada que aprendieron que la cooperación es más fuerte que la fuerza individual, pero que nunca olvidaron cómo luchar cuando luchar es necesario. Antes de que la asamblea pudiera responder, el sistema de alerta de la cámara se activó. Las luces de emergencia bañaron a los representantes en una iluminación azul intermitente. «Atención», anunció la IA de la estación. «Distorsión espaciotemporal anómala detectada en las coordenadas de la reciente operación de contención. Todo el personal acuda a las estaciones de emergencia». La pantalla principal se activó, mostrando una perturbación formándose en el espacio vacío donde había estado la puerta. A diferencia de la manifestación anterior, esta perturbación aparecía como una red de líneas fracturadas que se extendían hacia afuera como grietas en el cristal. ¿Qué está ocurriendo?, exigió saber Six. «Inestabilidad espaciotemporal», respondió Jackson, ya activando su comunicador seguro. El colapso del Nova creó un punto débil en el límite dimensional. «Dijiste que tu arma sellaría la puerta», acusó el representante arcturiano. «Y lo hizo», respondió Jackson, con gravedad. «Pero lo que sea que está del otro lado aún está intentando pasar». Mientras la asamblea observaba horrorizada, las líneas de fractura se expandían, dejando ver destellos ocasionales de algo de otro mundo, geometrías y energías que no pertenecían al espacio normal. Jackson habló rápidamente por su comunicador. «Jackson a comando de la Tierra. El límite se está desestabilizando. Necesitamos el protocolo cortafuegos de inmediato. Autorización Omega 7 Delta. En el sitio de contención, la flota restante del Concord mantenía su posición alrededor de la creciente anomalía espacial. En la nave de mando, la teniente comandante Chen recibió nuevas órdenes con una expresión de visible asombro.
Mariscal Gulick, dijo girándose hacia el oficial valteriano, necesito hablar con usted en privado, de inmediato. En la oficina segura del embajador en la estación del Concorde, se desarrollaba un enfrentamiento que decidiría el destino de múltiples civilizaciones. El alto consejero Six, flanqueado por oficiales de seguridad, enfrentaba a Jackson al otro lado de su escritorio. Su arma nova ha empeorado las cosas, embajador. El límite dimensional está fallando. Una posibilidad que anticipamos, reconoció Jackson. Por eso tenemos medidas de contingencia listas. ¿Más armas? La forma cristalina de Six se oscureció con furia. No exactamente. Jackson activó un holograma que mostraba cálculos complejos. El protocolo cortafuegos no es un arma sino una medida de estabilización. Explique, exigió Six. La brecha del límite funciona en ambos sentidos, dijo Jackson. Lo que está intentando cruzar ha estado empujando contra los muros dimensionales desde hace potencialmente millones de años. El colapso del Nova creó un punto débil, pero también creó un canal, uno que podemos usar. ¿Usar para qué? Para comunicarnos. Para negociar. Los patrones cristalinos de Six cambiaron indicando incredulidad. ¿Quiere negociar con una entidad que acaba de intentar invadir nuestro espacio y destruir múltiples naves? Eso fue una sonda sin mente, replicó Jackson. Lo que está detrás, lo que ahora intenta cruzar, es algo mucho más complejo. Nuestro análisis de los patrones de energía sugiere conciencia, muy distinta a la nuestra, pero conciencia, al fin. ¿Y si esa conciencia tiene intenciones hostiles? La expresión de Jackson se endureció. Entonces aún tendremos opciones. Pero no se empieza con fuerza máxima, consejero. Incluso los depredadores saben cuándo gruñir y cuándo lanzarse. De regreso en el sitio de la anomalía, Chen le había explicado el protocolo cortafuegos al mariscal Gulick en su compartimiento seguro. Las plumas del valteriano yacían pegadas a su cuerpo, una señal de conmoción profunda. Lo que estás proponiendo viola principios fundamentales de la realidad, dijo finalmente. La realidad es más flexible de lo que la mayoría de las especies cree, respondió Chen. Nosotros lo aprendimos por las malas. ¿Y necesitas que las naves del Concorde ejecuten este protocolo? Chen asintió. El campo de estabilización debe generarse desde múltiples vectores simultáneamente. Nuestras naves pueden crear el ancla principal, pero necesitamos a la flota del Concorde para establecer el patrón de resonancia. ¿Y si me niego? Entonces el límite dimensional seguirá degradándose hasta su colapso total. Después de eso, dejó las consecuencias sin decir. Gulick observó a la oficial humana con una nueva comprensión. Viniste preparada incluso para el fracaso de tu arma definitiva. Siempre planificamos para el fracaso, mariscal. Es lo que nos ha mantenido vivos. Tras un largo silencio, el valteriano activó su canal de mando. A todas las naves, habla el alto mariscal Gulick. Recibirán coordenadas de posicionamiento de la nave de mando humana. Muévanse a esas coordenadas exactas y prepárense para activar todos los sistemas energéticos a mi señal. Esto no es una solicitud. En la estación del Concorde, la asamblea había sido evacuada a zonas seguras mientras el equipo de crisis monitoreaba la situación cada vez más crítica. Jackson permanecía en el centro de mando junto al alto consejero Six y los coordinadores de respuesta de emergencia. Protocolo cortafuegos iniciándose, informó el oficial de comunicaciones. Las naves humanas están tomando posiciones. La pantalla principal mostraba a la flota del Concorde, reubicándose en un patrón geométrico complejo alrededor del espacio fracturado. Las naves humanas, que habían estado ocultas en posiciones de reserva a lo largo del sector, emergieron para ocupar posiciones centrales.
¿De dónde salieron esas naves?, exigió saber Six. Posicionamiento de contingencia, respondió Jackson sin dar más detalles. Establecido tras el primer encuentro con un portal. Una nueva voz habló a través del canal de mando. La teniente comandante Chen, coordinando la operación. Todas las naves en posición, estableciendo campo de resonancia primario. Las naves humanas activaron sistemas previamente ocultos, proyectando haces de energía coherente que se cruzaban en ángulos precisos alrededor de la fractura dimensional. Los haces no impactaban directamente sobre la anomalía, sino que creaban un patrón de interferencia complejo a su alrededor. Naves del Concord, activen la resonancia secundaria a mi señal, ordenó Chen. 3, 2, 1, ya. Los sistemas energéticos combinados de la flota se activaron en sincronía perfecta, creando una red de campos interconectados que envolvía el sitio de la fractura. El efecto fue inmediato y visible. Las grietas que se extendían comenzaron a desacelerarse y luego se estabilizaron. Estabilización del límite en 40%, informó Chen. Iniciando fase 2. El patrón de energía cambió, y los haces se reconfiguraron para formar nuevos nodos de interferencia. Las líneas de fractura comenzaron a emitir pulsos de luz en respuesta, creando un patrón visual que se extendía a través del campo de contención. ¿Qué está ocurriendo?, preguntó Six, observando la pantalla con fascinación. Comunicación, respondió Jackson en voz baja. El patrón de energía que proyectamos se basa en principios matemáticos. El Lintus lenguaje universal. Estamos estableciendo parámetros básicos para el intercambio de información. Están hablando con eso, comprendió Six. Estamos creando las condiciones para que la comunicación sea posible, corrigió Jackson. ¿Cómo preparar la mesa antes de que lleguen los invitados? El patrón de pulsos energéticos se intensificó, volviéndose más complejo y estructurado. Las fracturas dimensionales dejaron de expandirse por completo y sus bordes irregulares comenzaron a suavizarse hasta formar límites más fluidos. Estabilización del límite en 73%, informó Chen. Estamos recibiendo patrones de respuesta coherentes. Iniciando protocolos de traducción cuántica. En el centro de mando, una nueva pantalla se activó, mostrando flujos de símbolos que cambiaban y evolucionaban rápidamente mientras los sistemas de la nave intentaban interpretar la comunicación alienígena. ¿Puedes entender lo que está diciendo?, preguntó Six. Aún no, respondió Jackson. Pero el hecho de que esté respondiendo en lugar de intentar forzar el paso es muy significativo. Pasaron horas mientras continuaba el intento de comunicación. Los sistemas de traducción construían poco a poco una base rudimentaria para el intercambio de información, avanzando desde conceptos matemáticos hacia estructuras más complejas. En todo el Concord, los representantes de las especies observaban con asombro cómo los humanos, los recién llegados a la diplomacia, a quienes habían despreciado como primitivos, coordinaban el procedimiento de primer contacto más sofisticado de la historia registrada. En la nave de mando, Chen supervisaba el intercambio con una concentración intensa, haciendo ajustes minuciosos a los parámetros de comunicación. El mariscal Gulick observaba en silencio, su hostilidad inicial reemplazada por una admiración reticente. «Te preparaste para este escenario exacto», dijo finalmente. «No solo para la amenaza, sino también para el intento de comunicación». Chen asintió sin apartar la vista de las pantallas. «Después de nuestro primer encuentro, entendimos que la destrucción no siempre es la respuesta. Diferentes amenazas requieren diferentes enfoques. Sin embargo, trajeron el arma Nova primero, porque necesitábamos establecer límites», explicó Chen. «Algunas entidades solo responden a demostraciones de capacidad,
Mostramos que podíamos destruir el portal para evitar una invasión. Ahora mostramos que podemos comunicarnos como iguales. La pantalla de traducción se estabilizó de repente, resolviéndose en un mensaje coherente. Se requiere confirmación de identidad. Presente. Secuencia de autorización. Chen miró a Gulick. Está pidiendo identificación. ¿Qué enviamos? La verdad. Chen activó el sistema de respuesta e ingresó un mensaje simple. Coalición de múltiples especies. Deseamos coexistencia pacífica. Solicitamos identificación. A cambio, la respuesta llegó casi de inmediato. Constructo. Guardián 7 Alfa. Monitoreando la integridad del límite dimensional. Activación de portal no autorizada detectada. Propósito. Los ojos de Chen se agrandaron. No es una fuerza invasora. Es una especie de patrulla fronteriza dimensional. En la estación del Concorde, Jackson recibió el intercambio traducido con un alivio visible. Es un sistema de seguridad, no una invasión. El portal no se estaba abriendo para dejar entrar algo. Fue activado para investigarnos. Un sistema de seguridad que destruyó varias de nuestras naves, señaló Six. Los mecanismos defensivos suelen activarse antes de una evaluación completa, respondió Jackson. Lo importante es que ahora estamos en comunicación. El intercambio continuó, la información fluyendo con más fluidez a medida que las matrices de traducción se adaptaban. Constructo Guardián. Protocolo de brecha dimensional activo. Se detecta desarrollo en especies primitivas. Evaluación de contención en progreso. Respuesta del Concorde. Somos una civilización pacífica de múltiples especies. Encuentro. Con el portal fue accidental. Solicitamos cooperación, no contención. Constructo Guardián. Revisando archivos históricos. Encuentro similar registrado. Designación del Sistema Solar Tierra. Respuesta previa. Indicó potencial de desarrollo. Jackson se inclinó hacia adelante, de pronto muy atento. Nos recuerda, el incidente anterior con el portal era la misma entidad. Pero ustedes destruyeron ese portal, dijo Six, con confusión evidente en sus patrones cristalinos. Colapsamos el punto de conexión, pero la entidad detrás permaneció, comprendió Jackson, y nos ha estado observando desde entonces. La comunicación prosiguió. Constructo Guardián. Tecnología dimensional detectada en la respuesta actual. Avance significativo desde el encuentro previo. Se requiere reevaluación. Respuesta. Del Concorde. Avance a través de la cooperación. Múltiples especies trabajando juntas. Solicitamos intercambio de información. Siguió una pausa, más larga que las anteriores. Cuando el Constructo Guardián respondió, el mensaje fue: distinto. Directiva primaria activada. Monitoreo de desarrollo autorizado. Protocolo de estabilización de portal iniciado. Las fracturas dimensionales comenzaron a cerrarse, sus bordes reconectándose y sellándose en una reversión del deterioro anterior. Mientras la asamblea observaba con asombro, la grieta caótica se resolvió en un portal estable y contenido, más pequeño que el portal original, pero claramente controlado y deliberado. Constructo Guardián, portal de comunicación establecido, brecha dimensional contenida, intercambio de información permitido dentro de parámetros especificados. La voz de Chen se escuchó por el canal de mando, con una rara nota de asombro quebrando su tono profesional. Embajador, está estableciendo relaciones diplomáticas. Jackson no pudo evitar reír, un sonido tan inesperado en el tenso centro de mando que varios oficiales se sobresaltaron. Por supuesto que sí, porque eso es lo que hacen las civilizaciones avanzadas.
Hablan antes de pelear. Se volvió hacia el alto consejero Six, cuya forma cristalina mostraba ahora patrones que indicaban una profunda reevaluación. Parece, consejero, que incluso entidades más allá de nuestra comprensión dimensional reconocen el valor de la diplomacia. Quizás todavía haya esperanza para el Concord, TUM. A medida que el portal de comunicación se estabilizaba, apareció un nuevo mensaje. Constructo Guardián, evaluación táctica de la especie humana actualizada. Clasificación: depredadores. Protectores, con protocolo diplomático. Colectivo del Concord muestra potencial de integración. Aceptación preliminar. El mariscal Gulick leyó el mensaje y se volvió hacia Chen. ¿Qué quiere decir con depredadores protectores? «¿Quiere decir», respondió Chen con la primera sonrisa genuina desde que comenzó la crisis, que nos ve con claridad. 3 semanas después del encuentro con el Constructo Guardián, el Concord Galáctico celebró una ceremonia especial sin precedentes en sus 12.000 años de historia. El gran salón de la asamblea había sido reconfigurado. Su disposición jerárquica habitual de cápsulas delegadas fue reemplazada por una formación circular, donde ninguna especie ocupaba una posición de mayor prominencia que otra. En el centro se erguía una interfaz diplomática recién construida, un comunicador de resonancia cuántica que mantenía una conexión estable con el portal dimensional. El embajador Jackson ingresó junto al alto consejero Six, el humano y el ser cristalino caminando como iguales, no como superior y subordinado. Los representantes reunidos guardaron silencio mientras se acercaban a la plataforma central. Representantes del Concord. Comenzó Six, con su forma cristalina brillando, con patrones ceremoniales. Hoy marca una transformación en nuestra comprensión tanto de nosotros mismos como del universo que nos rodea. Por primera vez, establecemos relaciones diplomáticas formales con una entidad más allá de nuestro marco dimensional, un guardián de realidades cuya existencia nunca imaginamos. Jackson dio un paso al frente. Y quizá aún más importante, establecemos estas relaciones como una comunidad galáctica unificada y no como especies individuales. El Constructo Guardián reconoce al Concord como una entidad colectiva digna de diálogo. Un reconocimiento que conlleva profundas implicaciones para nuestro futuro. El comunicador se activó y su campo cuántico proyectó símbolos que la matriz de traducción convirtió al sistema estándar del Concord. Constructo Guardián reconoce establecimiento diplomático formal, protocolos de intercambio de información aceptados, monitoreo de desarrollo continúa. Mientras la ceremonia continuaba con el intercambio formal de parámetros de reconocimiento, la teniente comandante Chen permanecía en la parte trasera de la cámara junto al mariscal Gulick, ambos portando ahora la insignia recién creada de la División de Contacto Interdimensional. «Tu gente se mueve rápido», observó Gulick en voz baja. Hace 3 semanas, la asamblea pedía sanciones contra la Tierra. Ahora los humanos lideran nuestra división más prestigiosa. Los labios de Chen se curvaron en una leve sonrisa. Somos adaptables. Son depredadores que encontraron un terreno de caza más grande, replicó Gulick, aunque sin malicia. La diferencia es que ahora, el resto entendemos lo que eso significa de verdad. En una cámara privada junto a la ceremonia, el subsecretario Klept se acercó a una figura solitaria, el anciano Toran que había observado civilizaciones surgir y caer durante milenios. Su evaluación fue correcta, anciano, reconoció el ser gelatinoso. Los humanos resultaron ser exactamente lo que necesitábamos. No lo que necesitábamos, corrigió el Toran con suavidad. Lo que habíamos olvidado. El Concord se volvió complaciente con su burocracia y sus procedimientos. Olvidamos que la diplomacia sin fuerza
se convierte en mera súplica. Los humanos no sufren de ese olvido. La forma de Klept onduló con algo parecido a diversión. Son jóvenes, respondió el Torán. Lo suficientemente jóvenes para recordar lo que significa luchar por la supervivencia, pero lo bastante maduros para elegir la cooperación cuando es posible. Una combinación rara. Al concluir la ceremonia, el embajador Jackson se unió a una pequeña reunión de representantes clave en lo que los diplomáticos llamaban la Sala del Acuerdo, donde se tomaban las decisiones reales, lejos del espectáculo público. El alto consejero Six activó los protocolos de privacidad antes de dirigirse a los líderes reunidos. El constructo guardián ha compartido información preliminar sobre otras entidades dimensionales. Comenzó Six sin rodeos. Algunas benevolentes, otras decididamente no. Estamos al borde de una comunidad cósmica mucho más amplia de lo que jamás imaginamos. Y nuestra posición es precaria, añadió el alto mariscal valteriano. La evaluación del constructo sobre nuestro nivel de desarrollo es apenas aceptable para mantener operación autónoma. Jackson asintió. Por eso el protocolo cortafuegos debe ampliarse, no solo para comunicarnos, sino para defendernos. El constructo guardián mantiene los límites, pero no patrulla lo que ocurre cuando esos límites son violados deliberadamente por entidades que buscan acceso a nuestra dimensión. Está sugiriendo militarizar nuestra respuesta, observó el representante arcturiano. Estoy sugiriendo que nos preparemos, corrigió Jackson. Como en cualquier ecosistema, el cosmos multidimensional contiene depredadores y presas. El Concord ha estado funcionalmente aislado hasta ahora, protegido por nuestra propia ignorancia. Esa protección ya no existe, y los humanos, por supuesto, están listos para liderar esa preparación, comentó el representante metusaliano con sequedad, su piel mostrando patrones de sospecha persistente. Jackson sonrió. La misma expresión que en el pasado inquietaba a muchas especies, pero que ahora se interpretaba de forma distinta en la sala. No como la sonrisa de un depredador buscando presa, sino como la de un guardián evaluando amenazas. No buscamos liderar, representante. Buscamos enseñar. Hay una diferencia. La diferencia, intervino inesperadamente el anciano Toran, entre la conquista y la protección, entre los depredadores que cazan por dominio y los que cazan para defender a su manada. Más tarde, cuando la estación del Concord entró en su ciclo nocturno, Jackson se encontraba en la cubierta de observación, contemplando las estrellas que ahora estaban llenas de nuevos significados y posibilidades. La teniente comandante Chen se unió a él, su uniforme formal reemplazado por ropa de servicio estándar. «Vaya ascenso, comandante», comentó Jackson. «La división de contacto interdimensional te queda bien», Chen asintió. «Los valterianos aprenden rápido, sorprendentemente, casi como si esperaran permiso para abrazar sus instintos depredadores de forma constructiva. La mayoría de las especies tiene esos instintos», respondió Jackson. «Solo que los han enterrado bajo capas de civilización y procedimientos. Los acontecimientos recientes han sido esclarecedores. ¿Y ahora qué pasa, señor?», preguntó Chen. La mirada de Jackson permanecía fija en las estrellas, pero su expresión tenía algo nuevo, la de un cazador que, por fin, había encontrado compañeros dignos, no enemigos. «Ahora, hacemos lo que los humanos siempre han hecho frente a lo desconocido, comandante. Nos preparamos, nos adaptamos, protegemos lo que es nuestro y recordamos lo que somos, depredadores alfa que eligieron la diplomacia, no porque tuvieran que hacerlo, sino porque entendieron que era la estrategia superior. Depredadores protectores con protocolo diplomático», citó Chen con una leve sonrisa. «Exactamente», asintió Jackson.
El constructo guardián nos ve con claridad, tal vez más claramente de lo que nos veíamos a nosotros mismos. La galaxia había entendido, al fin, que los humanos eran depredadores alfa, fingiendo ser diplomáticos. Pero en esa comprensión surgía una verdad más profunda. A veces, lo que más necesita el universo no es un cazador, sino un guardián con dientes,